¿Quieres saber cuál es el mejor activo para invertir en oro este año 2023? Ya te avanzo que no se trata ni de oro físico, ni de un ETF, ni de ninguna empresa minera de oro. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te explicaré qué activo es junto con una idea de inversión desconocida top. Después de casi una década de mala evolución relativa del precio del oro, este año 2023 el oro podría finalmente iniciar su esperado mercado alcista. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad e incrementar el éxito en tus inversiones en acciones, estás en el canal adecuado y en uno de los más reconocidos del momento. Antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le dejes un like, a activar las notificaciones y a realizar algún comentario. Después de una muy mala evolución relativa del precio del oro contra la bolsa durante los últimos años, la suerte podría estar cambiando para el oro este año. Aunque durante el año pasado el oro se comportó mejor que la bolsa gracias a una alta inflación, es importante recordar ahora que el precio del oro se mueve por la evolución de los tipos de interés reales a largo plazo, o dicho de otra manera, por la diferencia entre la inflación esperada a largo plazo y los tipos de interés esperados a largo plazo. La evolución del dólar también influye en el precio del oro, pero podríamos decir que únicamente influye en el corto plazo. Como observamos en este gráfico, actualmente los tipos de interés reales de largo plazo son positivos, consecuencia de la agresiva subida de tipos de interés por parte de la Fed, ya que las expectativas de tipos han subido más que las expectativas de inflación. Pero lo importante no es lo que ha pasado, sino lo que va a pasar, lo que va a suceder. Y todo parece indicar que, aunque las expectativas de inflación seguirán algo elevadas, los tipos de interés van a caer hasta finales de año o al siguiente, consecuencia de la esperada recesión económica durante este año. Uno puede pensar que si hay recesión, la inflación también va a caer fuerte, pero posiblemente la Fed sea más agresiva bajando los tipos de interés. Si el escenario de recesión durante este año en Estados Unidos se cumple, el metal precioso, el oro, podría volver a ser claramente un activo ganador. Durante todo el año pasado hemos visto numerosas entrevistas y comunicaciones de superinversores explicando el porqué de sus inversiones en oro. Uno de ellos es Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, que hacía mención a que la inestabilidad geopolítica, la desaceleración económica y la alta inflación eran el caldo de cultivo perfecto para diversificar parte de su patrimonio en oro. Otro superinversor, David Einhorn, fundador de Greenlight Capital, espera que el oro tenga una subida muy importante y piensa que la Fed no podrá controlar las expectativas de inflación a largo plazo. Por otro lado, Jeff Gundlach, fundador de Double Line Capital, piensa que la depreciación del dólar junto con la actual inversión del diferencial de tipos de interés en Estados Unidos está anticipando una recesión y esa es la mejor señal alcista para el movimiento del oro. Y por último, John Paulson, fundador de Paulson & Company y reputado gestor de hedge funds, afirma que cuando los tipos de interés reales vuelvan a ser negativos, consecuencia de la esperada recesión económica, entonces el oro podría iniciar el camino para dirigirse hacia los 3.000 puntos. En este gráfico observamos cómo el oro, con algún año como excepción, funciona muy bien como cobertura en un entorno de recesión y en años con mucha volatilidad, como por ejemplo podría ser el año pasado, el año 2022. Y ahora es cuando te explico que existe una forma desconocida de invertir en oro y no es a través de la compra de oro físico, no es la inversión en ETFs o Exchange Traded Funds y tampoco son acciones mineras de oro. Esta estrategia ha ofrecido rendimientos de doble dígito a lo largo de los últimos 18 años y como observarás en este gráfico ha superado a cualquier inversión en oro. Se trata de la inversión en acciones royalties de oro. Pero la pregunta ahora es, ¿pero qué es exactamente una acción royalty? Las acciones royalties surgen en el año 2000 de la mano de Pierre-Paul Lassonde, cofundador de Franco-Nevada, con ticker FNV y capitalización bursátil de 27,5 billones de dólares. Franco-Nevada comenzó siendo una compañía minera junior que capitalizaba 2 millones de dólares canadienses hasta que hicieron la primera compra de Gold Strike, una royalty sobre una propiedad con reservas de oro en 1985. Una empresa royalty actúa como prestamista especializada en compañías mineras de oro y a cambio lo que recibe son regalías sobre un porcentaje de las ventas, de la producción o de los beneficios de una empresa minera durante la vida útil de esa mina.
Principalmente existen dos tipos de acuerdos posibles. Uno son los royalties, que se define como un porcentaje fijo de las ventas, en inglés Net Smelter Return, o de la producción, o de los beneficios, en inglés Net Profit Interest, de la mina, evidentemente. El segundo es un stream, que recibe un porcentaje de onzas de oro a un precio fijo o a un descuento sobre el precio spot, en inglés Gold Bullion. La principal diferencia entre una royalty y una minera de oro es que la royalty no soporta el riesgo operativo de una empresa minera y su gasto en salarios es muy reducido. Este doble efecto implica unos márgenes operativos muy superiores y por tanto un múltiplo de beneficios PER también muy superior, como se puede observar en este gráfico. A modo de curiosidad, la productividad laboral y los márgenes operativos de las mejores acciones royalties del mercado son infinitamente superiores a la mayoría de las acciones tecnológicas del índice Nasdaq. Esta superioridad operativa no es exclusiva de las empresas royalties de oro, sino que también las podemos observar, encontrar en, por ejemplo, royalties de petróleo y gas, siendo el benchmark, la empresa benchmark Texas Pacific Land con ticker TPL y capitalización bursátil de 16,25 billones de dólares. Os dejo aquí arriba una mini tesis de inversión sobre Texas Pacific Land que realizamos hace poco, una empresa de royalties de petróleo y gas increíble. Entonces, ¿dónde está el riesgo real de una royalty? Pues que las ventas de una royalty son función de la producción de oro y del precio del oro. La producción de oro es una variable más estable siempre que la mina evidentemente esté en producción. Es aquí donde deberemos diferenciar entre royalties sobre proyectos que ya están en producción o que están en desarrollo. La variable más cíclica es el precio del oro, que depende de la oferta y la demanda del metal en el mercado. Algunas empresas royalties implementan hedges para eliminar el único riesgo cíclico que tienen, que como hemos comentado son los vaivenes del precio del metal precioso. Cuando analicemos empresas de royalties deberemos conocer si están realizando hedges del precio del metal y cuantificar su plusvalía minusvalía latente. Por tanto, y a modo de resumen, en un mercado alcista, una minera de oro se beneficia más del crecimiento de las ventas gracias al apalancamiento operativo, pero en un mercado bajista del precio del oro, la empresa royalty, al no soportar los costes operativos, está mucho más protegida de una posible caída del precio del metal precioso. Me complace anunciarte que Seeking Alpha, la comunidad inversora más grande del mundo, donde podrás encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, las últimas noticias, podrás participar e interactuar en debates con los contribuidores y los usuarios y mucho más, ha decidido colaborar con nuestro canal de YouTube. Yo mismo desde hace más de 7 años soy suscriptor de Seeking Alpha y como inversor profesional y como inversor privado la considero la mejor comunidad financiera y una herramienta indispensable en mi día a día. Ahora Seeking Alpha y nuestro canal ponen a tu disposición toda su plataforma financiera con un descuento increíble del 50% en el precio de la suscripción. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Veamos ahora una empresa royalty top que pensamos que podría tener una buena evolución durante este año 2023 y en adelante. Sandstorm Gold, con ticker SAND, capitalización bursátil de 1,78 billones de dólares y que cotiza en las bolsas de Canadá y Estados Unidos, es una empresa royalty canadiense con más de 250 acuerdos de royalty o streams, principalmente de metales preciosos en países desarrollados. Su exposición al oro y a los metales preciosos es del 71% y 81% respectivamente. Como observamos en este gráfico, históricamente la evolución de la cotización de Sandstorm ha sido peor a la de sus comparables más cercanos, que se llaman majors, y el último año no ha sido una excepción, más aún cuando todos sus comparables han presentado rendimientos positivos en bolsa. Durante los años 2012 y 2013, Sandstorm se benefició de la burbuja existente en torno a los activos en oro, pero durante los siguientes años el mercado criticó muchísimo la estrategia de M&A de su CEO Nolan Watson, del cual hablaremos posteriormente. Al mercado no le gustaba que Nolan comprase activos en países en vías de desarrollo y con un elevado riesgo geopolítico, como por ejemplo Tolgoi en Mongolia y Hod Maden en Turquía.
A lo largo de los años, los retrasos y las malas noticias enfriaron el interés de los inversores por Sandstrom. Posteriormente, Sandstrom siguió con su estrategia de compra de royalties, pero esta vez más centrada en países desarrollados y en activos en producción. El año pasado, Sandstrom realizó diferentes adquisiciones muy grandes que han incrementado dramáticamente la producción equivalente de onzas de oro, su diversificación por activos, la vida útil de sus activos, sus minas y sobre todo la calidad de estas. Sandstorm incorporará 30 acuerdos de royalties streams procedentes de las operaciones de Basecore y Nomad y mantiene un stream del 20% sobre Hod Maden, que es su principal activo y que contribuye en un 30% sobre su net asset value. Espera, ¿no sabes qué es una onza de oro equivalente? Las empresas mineras de oro no solo producen oro, sino también otros metales preciosos como por ejemplo la plata o el cobre. Entonces, este término de Gold Equivalent Ounce asume que producción se agregaría si los metales que no son oro se vendieran y se usaran hipotéticamente para comprar oro. Observa este ejemplo. Si una mina produce 500 onzas de oro y 15.000 onzas de plata y el precio del oro es de $1.250 y de la plata de $15, entonces la producción de oro equivalente en onzas es de 180. Con estas adquisiciones, Sandstrom entra en el grupo de Majors o Tier 1, siendo hoy la cuarta royalty en producción de oro equivalente estimado a 2025. Sandstrom espera poder llegar a una producción de oro equivalente de 155.000 onzas en 2025, tiene el menor coste por onza de todas las Majors, así como la mayor diversificación medida por la contribución de sus 5 principales activos. Es importante mencionar que gran parte de los 250 royalties están aún en fase de exploración o exploración avanzada. El nuevo perfil de crecimiento de Sandstrom es muy atractivo, pero antes debemos analizar con mucho cuidado su nueva estructura de capital. Las adquisiciones se han financiado con una facilidad de crédito, que es deuda de $500 millones para los primeros 425 millones de dólares de la compra y la emisión de 13,5 millones de acciones de Sandstrom para los 100 millones restantes. Si al valor de la deuda neta le quitamos las inversiones que tiene Sandstrom en empresas mineras valoradas a valor de mercado, el resultado es una cifra de deuda neta final ajustada de 353 millones de dólares o de 194 millones si tenemos en cuenta el acuerdo de Antamina sobre Horizon. Si observamos ahora las estimaciones del consenso de analistas, se esperan unas ventas de 336 millones de dólares en 2025 con un margen EBITDA cercano al 76%. Los gastos financieros crecerán hasta los 50 millones de dólares anuales en 2023, pero se reducirán con la generación de flujo de caja libre. Concretamente, se espera que el flujo de caja libre crezca hasta los 200 millones de dólares en 2025. Si damos por buenas estas estimaciones, Sandstrom estaría cotizando a 0,9 veces asset value cuando la media de las majors está cotizando por encima de 1,75 y Franco-Nevada está cotizando por encima de 2,2 net asset value. Un múltiplo considerado para Sandstrom sería 1,5 veces net asset value, lo que se traduciría en un valor intrínseco superior a $9 por acción. Otra forma de valorar Sandstrom sería en base a beneficios o flujo de caja operativo, múltiplo muy utilizado en el sector minero. Si observamos el flujo de caja operativo esperado de 2023, este alcanzará los 129 millones de dólares y utilizando un múltiplo de 18 veces, que es su media histórica, alcanzaríamos un valor intrínseco para Sandstrom de $8 por acción. Nolan Watson, su CEO, ha recomprado recientemente 275.000 acciones y ha ejercido también opciones sobre acciones por valor de $690.000. Es interesante ver cómo el CEO está comprando acciones justo cuando la cotización está a un 40% de descuento versus las majors. Podríamos afirmar ahora que Sandstrom cotiza realmente más como una exploradora que como una empresa royalty. Quiero recordar que Maverix Metals, una royalty de la que hemos hablado en este canal, ha sido adquirido por una vez net asset value, pero tiene un tamaño 3 veces inferior al de Sandstrom. Recientemente Nolan grabó un vídeo principalmente para inversores retail que no tienen acceso al management, iniciativa que, como sabéis, desde nuestro canal de YouTube estamos realizando, trayendo a CEOs de empresas interesantes para realizarles una entrevista en profundidad. Nolan explica las recientes adquisiciones y cómo el ciclo económico ha determinado la estructura de financiación de estas operaciones recientes. Nolan afirma que la razón para ampliar capital es ser más prudentes y conservadores ante la agresiva subida de tipos que está llevando a cabo la Fed. El tipo de interés que paga Sandstrom por su deuda es un spread entre el 1,9 y el 3,5% sobre el SOFR, el Secured Overnight Financing Rate, y que depende del nivel de deuda total que tenga la empresa.
Hoy el software está cotizando 4,3% y con un spread del 3,5%. Por tanto, Sandstorm pagará un interés anual del 8%, lo que implica un gasto financiero superior a los 45-50 millones de dólares. Aunque es elevado y podría seguir subiendo, no es un problema para una empresa que se espera que genere 185 millones de EBITDA en el 23 y que cuando vaya amortizando deuda también reducirá el spread en el rango bajo. Finalmente, Nolan confirma su confianza en el futuro de la compañía y lo demuestra con la reciente compra de acciones comentada. Os avanzo de que vamos a tratar de entrevistar a Nolan Watson en nuestro canal de YouTube próximamente. A pesar de todo lo comentado, la cotización de Sandstorm ha caído más de un 35% durante los últimos 12 meses, mostrando una muy mala evolución relativa versus sus comparables Majors Tier 1. Pensamos que la infravaloración debería corregirse durante los próximos trimestres gracias al nuevo perfil de crecimiento de Sandstorm después de las comentadas y mencionadas recientes adquisiciones. Y si no tienes suficiente con los vídeos y los directos que realizamos en el canal y quieres mejorar o subir tu nivel de análisis, te invito a que te matricules en cualquiera de nuestros dos cursos. Por un lado, tenemos el curso avanzado en su cuarta edición que empezará el 17 de abril de este año. Tenéis abierta la prelista está ocupada ya en un 90% de las plazas. La inscripción se va a abrir el 1 de febrero, pero te invito a que te inscribas en la prelista para garantizarte una plaza para esta próxima edición del mes de abril. Por otro lado, tenemos el curso 10K, cómo entender y analizar un formulario 10K en detalle, con más de 60 clases grabadas en vídeo. Este curso es uno de los 5 bloques que se dan dentro del curso avanzado y os invito a que si queréis tratar de entender la herramienta principal de un analista fundamental, que es entender el formulario 10K, pues os matriculéis en este curso. Tenéis la información de ambos cursos en la descripción de este vídeo.